Bueno, un saludo muy especial para todos los que se están conectando hasta ahora, con la reunión que tenemos para todas las familias. Saludamos muy especialmente pues a nuestros amigos, los que siguen las páginas de la iglesia, de nuestras redes sociales. Espero pues que el tema que Dios nos ha dado como familia les sea pues de mucha bendición y vamos a tomar unos minuticos para orar. Quise dejarlos con esta canción, Isaías 40 de Danilo Montero, que es una exaltación al poder de Dios, que es una exaltación a todo lo que Dios es y debe significar para nosotros. Y tal vez no tenemos los instrumentos, tal vez no tenemos toda la logística pues que una alabanza pueda tener, pero la letra es muy hermosa y está basado pues en esta predicación, así que le invito para que usted se tome ahí de la mano con su esposita, con sus hijos, con las personas que están ahí y tomémonos un tiempo para bendecir y adorar a Dios en nuestros corazones. Amén. Amado Dios, te damos gracias, te bendecimos, Señor, porque tú eres un Dios muy grande, un Dios soberano, un Dios eterno, un Dios que hace cosas que a veces no entendemos, Señor, pero que a tus hijos guardas, Dios, guardas del temor, guardas de la angustia. Tú eres un Dios eternamente bueno, Señor. Tú has querido, Señor, que te conozcamos. Gracias, gracias por Jesús. Gracias por su amor, gracias porque te conocemos a través del amor de Jesús, te conocemos a través del sacrificio de Jesús. Hoy te queremos exaltar, hoy te queremos bendecir, Señor, a través de nuestras circunstancias, Señor. A veces se nos nubla un poquito, Señor, la idea de que tú eres un Dios grande, un Dios fuerte, un Dios todopoderoso. Pero te queremos exaltar, Señor, te queremos bendecir, te queremos glorificar en esta hermosa tarde que tú nos das para compartir en familia y recibir de tu palabra, Señor. Te pido que el mensaje, Señor, sea ministrando nuestros corazones, seas tocando, Señor, las fibras más íntimas, Señor, ese lenguaje, Señor, que tú tienes de poder hablar, Señor, tan personalmente, Dios. Te pido, Señor, que lo hagas en esta tarde. Te pido que le hables, Señor, al que está desanimado. Te pido que le hables al que está pasando, Señor, por un momento de angustia, por un momento oscuro, Señor, en su vida, en su relación contigo, Dios. Y te pido que después, Señor, de esta palabra, podamos renovar, Señor, nuestra confianza en ti, Señor. Tú eres un Dios que todo lo puede, que todo lo soporta, Señor, en tu mano, Señor. El mundo, Señor, está bajo tus pies. El mundo, Señor, te obedece y todas las naciones, como dice este salmo, Señor, como dice Isaías 40, van a confesar que tú eres el Señor de nuestras vidas, Señor. Gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bien, hermanos y amigos, quería compartirles un tema. Tal vez en la publicidad está, el tema se llama ¿Cómo te ves? ¿Listo? Vamos a dejar este fondito acá y quiero que me acompañen más adelantico en la lectura de Isaías 40, pero voy a introducir con la siguiente historia. Resulta que esta es la historia de un señor que de avanzada edad toda la vida había trabajado como leñador, pero llegó a una edad avanzada y nadie lo contrataba. Entonces, en el pueblo donde vivía había un gran sabio que tenía mucho dinero y que tenía una hacienda muy grande. Y dijo este hombre, bueno, voy a tener que ir hasta esa hacienda y pedirle que me dé trabajo. A ver qué dice. Se tomó un tiempo para llegar hasta allá y cuando llegó, pues simplemente se entrevistó con él y le dijo, venga, necesito que me dé trabajo. Nadie me da trabajo por mi avanzada edad. Yo estoy sano, yo estoy fuerte. Yo me considero que mi edad no dice lo que yo soy capaz de hacer, pero resulta que nadie me da trabajo. Entonces el gran sabio le dijo, bueno, pues si usted está en la capacidad de trabajar, yo le voy a dar trabajo, pero usted tiene que rendir como uno de mis obreros más jóvenes, ¿sí? Entonces en la labor que ellos hacen, ellos cortan un promedio de 18 a 20 árboles diarios. Entonces, si usted está dispuesto a tomar ese trabajo y a tomar ese reto, pues listo, lo vamos a hacer así. Yo le voy a pagar sobre los árboles que usted pueda cortar diariamente. Usted va a venir, me va a decir cuántos cortó y yo simplemente le pago el día y vamos a mirar si usted está capacitado para esta labor.
Entonces él le dijo, claro que sí, y comenzó a la mañana siguiente. Él tomó su hacha, el hacha que lo había acompañado desde hacía muchos años, y resulta que comenzó con toda a cortar árboles, y se llegó a las 6 de la tarde cuando le pagaban a todos los jornaleros, y él llegó con su reporte. Y muy orgulloso dijo, mira que no te he defraudado, he cortado 22 árboles. Era algo que nadie había hecho hasta el momento, ni los más jóvenes. Entonces él le dijo, si ve que la edad no es un problema, yo estoy preparado para seguir trabajando. Entonces muy contento, tomó su salario y se iba a ir hacia la ciudad. Pero el hacendado le dijo, bueno, ¿y usted a dónde vive? ¿Por qué se va tan lejos? ¿Por qué no se queda en una de las cabañas donde pastan los animales? Entonces este hombre le aceptó esa oferta y a la mañana siguiente volvió y se levantó. Antes de ir a dormir, él siempre dejaba su hacha al pie de la puerta a la entrada de esta cabaña, descansaba y al otro día madrugaba a trabajar. Resulta que al otro día él se levantó muy temprano con todo el ánimo, comenzó a cortar árboles y eran las 4 de la tarde y no había cortado la cantidad que llevaba el día anterior. A las 6 de la tarde se acercó nuevamente por su salario y solo había cortado 15 árboles. Entonces el jefe se preocupó y dijo, bueno, usted ya está bajando la producción, ¿qué pasa? Y él no entendía por qué. Comenzó a pensar que de pronto había dormido mal o cosas así. Le dijo, bueno, vaya y descanse y mañana nos volvemos a ver. A la mañana del día siguiente, él descansó, dejó su hacha como era costumbre al pie de la puerta, descansó y al otro día madrugó y con todo el ánimo comenzó a trabajar muy fuertemente para lograr la meta, pero desafortunadamente ese día solamente cortó 10 árboles. Y con mucha pena y con mucha vergüenza se acercó a las 6 de la tarde donde su hacendado, donde su jefe, y le dijo, jefe, qué pena, no pude cortar sino 10 árboles. El jefe le dijo, bueno, le voy a dar la oportunidad de que mañana vuelva y lo haga y le voy a pagar sobre los 10 árboles que cortó. Resulta que más adelante comenzó él a preguntarse y a decir, bueno, ¿será que lo que dice mi jefe de mí o lo que piensa la gente de mí es verdad? Que yo ya soy muy viejo, que yo ya estoy muy enfermo. Y comenzó la mañana de ese día preguntándose esas cosas. Comenzó a trabajar y a mediodía comenzó a cuestionarse, a decir, me duele todo, me duele la cintura, me duelen las manos, tal vez yo sí estoy viejo y por eso no puedo mantener el ritmo de trabajo. Entonces llegó a la noche, a las 6 de la tarde por su sueldo y con la sorpresa de que solo había cortado 6 árboles. Era un promedio muy bajito y dijo, bueno, este hombre me va a despedir porque 6 árboles es muy poco. Sin embargo, este hombre sabio le pagó lo del sueldo de sus 6 árboles cortados y le dijo, bien, te voy a dar la oportunidad mañana de que vuelvas y descansa en la cabaña. Bueno, se fue a su cabaña, descansó, dejó su hacha ahí y a la mañana siguiente ya estaba súper argumentado contra sí mismo y contra su jefe. Y comenzó a cuestionarse y a decir, bueno, si mi jefe fuera justo, me pagaría el diario, no me pagaría sobre los 6 árboles, sino me daría un poco más. Tal vez estoy desmotivado y tal vez la cabaña donde yo estoy durmiendo no es tan cómoda y tal vez los animales que me acompañan me han quitado el sueño. Y comenzó a cuestionar a su jefe, comenzó a cuestionarlo por la bondad que él había tenido. Y resulta que ese día solamente cortó 2 árboles en todo el día. Llegó muy apenado, llegó muy triste, llegó muy cabizbajo y pensó que lo iba a despedir. Y resulta que al entregarle el reporte de los 2 árboles le pagó su diario, le pagó su sueldo, pero este hombre pensó que lo iban a despedir. Y dijo, vengo mañana. Y dijo, sí, claro, tienes que venir mañana. Yo mañana te voy a dar otra oportunidad. Hizo lo mismo, se fue a descansar, dejó su hacha al costado de la puerta y descansó. A la mañana siguiente no pudo cortar sino un árbol. Y resulta que bueno, el jefe volvió y lo recibió, le dio otra oportunidad y así estuvo toda la semana. Uno de esos días, él se levantó como si nada, tomó su hacha y ese día, un día cualquiera, cortó 22 árboles de nuevo. Y él se preguntaba, bueno, ¿y por qué corté 22 árboles hoy si yo todos los días trabajo igual?
Volvió muy contento y le dijo, jefe, ya corté los árboles que usted me pidió y antes más. Y resulta que el jefe se admiró y dijo, wow, ¿qué estará pasando? ¿Por qué has analizado que tu producción un día sea de una y de otra manera? Y él dijo, no lo entiendo. Entonces el jefe le dijo, yo sí sé qué es, y es que todas las noches cuando tú dejas el hacha fuera de la casa, yo te la cambio por una peor. Y el último día la cambié por la primera hacha que tú traías, que es la tuya y que es la mejor. Pero quise hacerte esto para que te dieras cuenta que muchas veces las circunstancias nos hacen pensar las mentiras que creemos y que cree la gente de nosotros mismos. Inclusive, tú creíste que yo estaba siendo injusto contigo, pero fui más justo que cualquier otro, porque te volví a recibir en mi hacienda. Entonces, este ejemplo o esta historia nos hace pensar que las circunstancias muchas veces trabajan en nuestras emociones, a favor o en contra de nuestras emociones. Y es muy fácil creer en Dios en momentos muy buenos, en momentos de bonanza, en momentos cuando todo está tranquilo, cuando todo está bien, cuando de pronto nadie en la casa se enferma, cuando de pronto en la casa no hace falta nada, cuando de pronto tenemos para pagar todo lo que nos corresponde pagar. Es muy fácil creer en un Dios que es bueno cuando las circunstancias son buenas, pero cuando las circunstancias son adversas, empezamos a tener dos reacciones o dos clases de pensamientos. Una, nos empezamos a cuestionar nosotros mismos y empezamos a decir, bueno, si estoy pasando por necesidad, es porque me equivoqué, es porque Dios no me ama, es porque yo no soy capaz de hacer las cosas, es porque soy pobre, es porque yo no tengo una mejor posición social. Pero también empezamos a cuestionar a Dios y se nos nubla un poquito en la mente y en el corazón todo lo que Dios ha hecho anterior a esa prueba, a esa crisis. Y entonces comenzamos a ver otra imagen de Dios muy diferente a la que habíamos conocido. Entonces, quiero que me acompañe en el libro de Jueces. Vamos a ver un poquito lo que le pasó a Gedeón. Gedeón es un hombre que nos enseña acerca de eso. Él tenía un falso concepto de sí mismo por las circunstancias, pero también tenía un falso concepto de Dios por las circunstancias que lo rodeaban. Amén. Entonces vamos a leer Jueces capítulo 6 desde el versículo 2 en adelante y vamos a ver el contexto en el que se encontraba Gedeón, qué era lo que lo estaba tal vez presionando para que él pensara mal de sí mismo y mal de Dios. Dice, la mano de Madián prevaleció contra Israel y los hijos de Israel por causa de los madianitas se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados, pues sucedía que cuando Israel había sembrado subían los madianitas y los amalecitas, y los hijos de Oriente contra ellos subían y los atacaban. Versículo 4, y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza y no dejaban que comer en Israel. Es decir, que ellos estaban viviendo un oportunismo de parte de Madián, de parte de los de Amalek, y aparte, pues todo lo que ellos estaban cosechando, todo el esfuerzo que el agricultor tiene que esperar, todo lo que él anhela recoger, se lo llevaban los madianitas. Y Israel sufría de hambre, de necesidad, cosa que era muy injusta, ¿no? Y acampando contra ellos los destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, es decir, que también se llevaban el ganado, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas, ellos y sus camellos eran innumerables. Esto quiere decir que les producía temor o un tipo de angustia. Cuando ellos veían esos camellos, decían, bueno, toda esta cosecha, todos estos animales que deberían ser para nuestros hijos, para nuestra familia, finalmente se los va a llevar otra vez Madián, otra vez Amalek va a venir y nos va a asaltar y nos va a dejar en ruina. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y esto sucedió por 7 años. Usted imagínese que en 7 cosechas, por decir algo de trigo, que no sé cada cuánto da la semilla de trigo, pero supongamos que una cosecha cada 6 meses la esperaban ansiosamente, pero venía Madián y se la comía. Otra vez sembraban
y otros 6 meses y venía Madián y se llevaba toda esa cosecha. Y estuvieron así por 7 largos años. Fue una prueba muy, muy difícil que comenzó a generarle dudas a Gedeón acerca del Dios que le habían enseñado sus padres, acerca del Dios que él había escuchado, que salva, que restaura, que bendice. Y entonces, más adelante, cuando ellos claman a Dios, cuando ellos buscan a Dios, Dios se les revela a Gedeón. Y dice la Biblia en el versículo 11: y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Cuando Dios viene y quiere revelarse a la vida de Gedeón, lo encuentra lleno de temor. El lagar era un lugar para depositar vino. Se hacían unos estanques donde podían pisar las uvas y allá mismo se guardaba el vino. Pero el trigo se tenía que esparcir o se tenía que sacudir al aire libre. Y por miedo a los madianitas, Gedeón estaba en una cueva trabajando a escondidas, como de pronto muchas veces en este tiempo de cuarentena nos ha tocado, ¿sí? De pronto no hay libertad para el trabajo, no hay libertad para que usted pueda producir. Estamos condicionados y condicionados por el temor, ¿no es cierto? Tal vez más que el virus, tal vez más que la pandemia, es el temor que nos han infundido de que no podemos salir a trabajar porque nos contaminamos o porque vamos a contaminar a otros. Cuando Dios se le revela a Gedeón, lo encuentra metido en una caverna, en una cueva, tratando de producir algo, tratando de guardar algo para su familia. Era una situación muy difícil a nivel económico. Y dice la Biblia que el ángel de Jehová se le apareció en el versículo 12 y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Le dijo dos cosas: Jehová está contigo y Dios está contigo, Gedeón, varón esforzado y valiente. Fueron dos cosas y estas dos cosas van a determinar lo que yo quiero compartirles. Y es una: Jehová está contigo tiene que ver con el concepto que Dios mismo le tenía que decir a Gedeón que él era, que Jehová estaba con él. Entonces era un concepto hacia Dios. Y el otro, varón esforzado y valiente, es un concepto de Gedeón, un concepto que Gedeón tenía de sí mismo. Y vamos a ver que la respuesta de Gedeón era negativa frente a esto que Dios le decía. Es así como Dios lo veía. Dios veía que Gedeón era un varón esforzado y valiente, pero él no se veía así y tampoco veía que Dios estaba con él. Gedeón le responde en el versículo 13 y dice: ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Y es una pregunta que de pronto nos hacemos, ¿no? Si Jehová está con nosotros, ¿por qué Dios permitió cerrar mi negocio? Si Jehová está conmigo, ¿por qué ha permitido de pronto que yo tenga necesidad, que yo tenga que pedir prestado, que yo tenga que esperar que alguien me regale, que yo tenga que esperar de pronto algo sobrenatural para poder pagar lo que yo naturalmente pagaba, mi arriendo, mi recibo de la luz, mis compromisos con mis hijos? ¿Por qué tengo que estar en esta situación si Jehová está conmigo, ¿no? Son cuestiones, ¿cierto?, que todos nosotros nos hacemos y que Gedeón se estaba haciendo. Más adelante dice: ¿y dónde están todas tus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado. Es decir, que él se preguntaba, bueno, si Jehová está conmigo, ¿por qué me viene esto? Pero si también Dios estuviera conmigo, ¿por qué no veo los milagros? ¿Por qué no veo las cosas que se veían cuando Israel salió de Egipto? Esas cosas que me han contado mis padres, esas cosas que me han contado mis abuelos, mis maestros, de que Jehová es un Dios fuerte, de que Jehová echó al faraón, de que hubo 10 plagas, de que todo esto, ¿por qué no lo estoy viendo yo en mi vida? Y lo tercero que dice y que confiesa es que Jehová nos ha desamparado. Es decir, que el concepto que él tenía era en contraste total a cómo Dios veía la situación. Dios veía que él estaba con él, que él era un varón esforzado y valiente, pero él creía que Dios lo había desamparado. ¿Sí? El contraste que hay entre lo que Dios piensa y lo que nosotros pensamos en las circunstancias,
En las circunstancias a veces tendemos a pensar que Dios no está con nosotros, que Dios no es poderoso, que Dios se durmió, que Dios no quiere de pronto ayudarnos, que Dios se olvidó de nosotros, que Dios se olvidó de nuestras oraciones. Pero al contrario, Dios viene y se presenta y se revela y dice: yo estoy contigo, varón esforzado y valiente. Y lo segundo es que comienza Gedeón a decirle, bueno, después de todas estas preguntas, Dios le tiene una comisión, le tiene una misión. Y Gedeón le responde al ángel y le dice: no. Bueno, vamos a leer el versículo 14. Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas, ¿no te envío yo? Entonces aquí viene algo muy fuerte que tenía Gedeón, y era su bajo concepto de sí mismo, porque las circunstancias lo llevaron a pensar eso de él. Y dice: entonces le respondió: ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Y Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Entonces aquí vemos que Gedeón tenía ya un concepto muy equivocado de sí mismo. Dios lo vio de una manera diferente, pero él se veía como un hombre pobre, él se veía como un hombre sin descendencia, importante, como un hombre sin importancia para Dios. Y ese es el concepto que muchas veces nosotros tenemos en momentos de crisis y de pruebas. Bueno, ¿dónde está Dios? Esa es la primera inseguridad. ¿Dónde está Dios en medio de esta pandemia? ¿Dónde está Dios en medio de esta crisis mundial, en medio de la crisis económica? Pero lo otro es comenzar a dudar de nosotros y comenzar a decir, bueno, es mi culpa, o de pronto el destino quiso que yo fuera pobre, que yo naciera en una familia pobre. ¿Sí? Es por eso que estoy en esta situación, porque yo soy, no sé, tímido, o porque yo soy el menor de mi familia, yo no tengo aspiraciones, yo no tengo estudio. Todas esas cosas son cosas que nosotros guardamos a veces en nuestro corazón y las expresamos o las hacemos notorias cuando Dios nos dice: avanza. ¿Sí? Cuando Dios nos da una palabra de fe y le dice a Gedeón: bueno, tú eres el que va a liberar a Israel, y él no creía en sí mismo. Entonces, aquí vemos cómo las circunstancias pudieron hacer que Gedeón cambiara su concepto de Dios y que Gedeón cambiara su concepto de sí mismo. Vamos a ver también algo muy parecido en el pueblo de Israel. El pueblo de Israel tuvo que atravesar una crisis muy fuerte, y fue una crisis que Dios envió a través de la cautividad. Cuando el pueblo de Israel estuvo cautivo en Babilonia, en realidad no estuvo 70 años, era lo que estaba profetizado que Israel tenía que atravesar. Pero resulta que alrededor de los años 50 de esa cautividad, Dios levanta a Isaías. Isaías había profetizado antes de la cautividad, y antes de la cautividad usted va a encontrar en la Biblia, por ejemplo, profetas como Ezequías, como Jeremías, y todo era palabra de juicio, todo era palabra de terror, ¿no? Todo era palabra de mortandad, todo era palabra uy, Dios mío, no vamos a escapar de esta situación, ¿sí? Ellos se sentían así, pero a través de Isaías, a través del profeta Isaías, a partir del capítulo 40 en adelante, usted va a ver algo diferente en las profecías, y es que Dios comienza a consolar a su pueblo Israel. Por eso quise colocar Isaías 40 en esta canción, porque desde ahí Isaías comienza a darle un mensaje a Israel, porque Israel había estado sometido 50 años en esa nación, estaba siendo cautivo, y muchas de las cosas que era Israel ya se estaban perdiendo, hasta su fe en Dios se estaba perdiendo, su concepto de que era la nación escogida por Dios se estaba perdiendo, y tiene que Dios mandar a Isaías con un mensaje diferente, con un mensaje de aliento, con un mensaje de, bueno, es verdad que ustedes están cautivos, es verdad que están castigados con el mundo, es verdad que Babilonia tiene el poder, es verdad que Babilonia les quitó sus hijos, es verdad que Babilonia les quitó sus tierras, sus trabajos, sus empleos, sus culturas, todo eso lo quitó Babilonia, pero también es verdad que yo sigo siendo Dios, también es verdad que tú sigues siendo Israel, mi escogido, también es verdad que tú sigues siendo mi hijo. Y a través de Isaías 40 en adelante, más o menos a Isaías 49, usted va a encontrar solo palabras de aliento y solo palabras que van a afirmar lo que es Israel y también afirmar lo que es Dios. Porque muchas veces
nosotros en circunstancias difíciles comenzamos a temer, y ellos tenían temor ya de Babilonia, ellos tenían ya temor de los ídolos de Babilonia, ellos tenían ya temor del poder que tenía Babilonia, del poder que tenían los reyes de Babilonia, pero todo esto era temporal. Eso tenía caducidad. Nabucodonosor tuvo caducidad. Los reyes que gobernaron Babilonia tenían caducidad. Y Dios dice en su palabra más adelante, lo vamos a ver, que Él ve a las naciones como nada, que Él ve a los poderosos de la tierra como langostas. Él no los ve como nosotros los vemos. A veces nos dejamos atemorizar y llenar de temor y decimos, bueno, ahorita se viene un orden mundial, ahorita se viene el anticristo, ahorita se viene un gobierno tirano. A veces vemos noticias de que es la izquierda la que está haciendo todo esto, la que quiere imponer su gobierno en la tierra, y a veces nos dejamos llevar por todas estas malas noticias y a crear una idea de que Dios no está en la ecuación, de que solo los dioses de este mundo tienen poder, de que solo los poderosos de esta tierra pueden hacer y determinar lo que va a pasar con nosotros, con nuestra familia, con nuestros hijos. Y comenzamos a sentir temor, y así se encontraban ellos, 50 años después de cautiverio, 50 años de opresión, 50 años de castigo, y se sentían muy, pero muy alejados de Dios. Pensaron que Dios los había dejado, pero Isaías comienza a profetizar a partir del versículo del capítulo 40, cosas muy distintas. Se dice, consolados, consolados, pueblo mío. Estoy leyendo Isaías 40, versículo 1. Consolados, consolados, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén y decirle que su tiempo ya es cumplido, que su pecado es perdonado y que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Y a través de Isaías vamos a ver, voy a leer unos pasajes para que usted identifique que Dios quería recuperar la imagen que se perdió en Israel. Cuando nosotros estamos en pruebas, la Biblia dice que no debemos hacernos ídolos, que no debemos hacernos imagen ni semejanza, porque ¿a quién podemos comparar con Dios? ¿Sí? Y muchas veces Dios regaña al pueblo de Israel porque se hacía una imagen y decía, estos son los que te van a sacar de las pruebas, y Dios los regaña y les dice, no sean insensatos, eso no se compara con mi gloria, eso no se compara con mi poder. Pero a veces en la mente si hacemos imágenes incorrectas de Dios. El hacer una imagen no es solamente levantar una estatua o adorar una imagen como tal, sino que a veces nosotros tenemos imágenes de Dios que no son. Una de las cuales es el Dios que no escucha, ¿no? No, Dios no escucha. Y comenzamos a creer que Dios no escucha. O Dios tirano, o Dios injusto, o Dios cruel, o Dios que se olvida de mí, o Dios que no me da, o el Dios mago, ¿sí? El Dios mago es que si yo le pido tiene que darme ya. Y comenzamos a creer cosas muy distintas a lo que dice la palabra. Y si usted de pronto tiene esas luchas, hermanos, yo le invito a que usted coja la Biblia a partir de Isaías 40, 41, 42, hasta Isaías 49 más o menos, y usted se va a dar cuenta que Dios quiere recuperar la imagen perdida en usted. Si de pronto por esta tribulación, por esta prueba, usted ha perdido la imagen de Dios, lo invito a que haga un estudio de Isaías 40 al 49 y usted va a recuperar esa imagen de Dios a través de la palabra. Bueno, les voy a leer unos apartes de Isaías para que ustedes vean cómo Dios a través de su palabra, a través del profeta, quiere elevar la imagen perdida de los hijos de Israel. Voy a leer Isaías 40:10, dice, he aquí Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará, y aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Más adelante vamos a leer en el versículo 23 de Isaías 40, él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si su tronco nunca hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como soplan ellos se secan y el torbellino los lleva como hojarasca. Más adelante dice versículo 27, ¿por qué me dices, oh Jacob, y hablas tú Israel? Mi camino está escondido de Jehová y mi Dios pasó mi juicio.
no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Apenas hemos salido de Isaías 40, pero más adelante usted va a encontrar miles y miles de versos, cientos de versos que hablan y afirman lo que es Dios. Y afirman también la identidad de Israel. En el versículo 8 de Isaías 41 dice: pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Más adelante en el versículo 10 dice: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Más adelante en el versículo 13 dice: porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha, y te dice: no temas, yo te ayudo. No temas, gusano de Jacob, oh vosotros los pocos de Israel, yo soy tu socorro, dice Jehová, el Santo de Israel, tu Redentor. ¿Sí se dan cuenta? Ellos tenían una necesidad, y era que Dios les afirmara que Él era todo eso, que Él era su proveedor, que Él era su sustentador, que Él los iba a salvar, que Él los iba a retribuir, que Él les iba a dar su recompensa, que todo esto era pasajero, porque más adelante ustedes se van a dar cuenta de que Dios levanta a un hombre como Ciro, a un hombre que venía a castigar a Babilonia. Entonces, muchas veces Dios les da palabra de no temas, no temas, no temas a los dioses de este mundo, no teman a los gobiernos de este mundo, no tema de pronto si hay pobreza, si hay escasez, porque yo los voy a sustentar, siempre los voy a sustentar. Y son las cosas que debemos alimentarnos en este tiempo, porque Dios no ha cambiado. Las circunstancias pueden tornarse unas veces fáciles, otras veces difíciles, y tal vez lo que estamos viviendo se complique cada vez más, pero Dios no cambia, hermanos. Y la posición que nosotros debemos tener como iglesia de Cristo tampoco debe cambiar. La posición que yo debo tener como hijo de Dios, así no tenga plata en el bolsillo, así de pronto me toque entregar el apartamento donde yo estaba viviendo, así me toque entregar muchas cosas, mi posición para Dios siempre será de hijo, siempre será de siervo. Yo le quiero leer Isaías 43, que el pastor nos la compartió el fin de semana. Ahora así dice Jehová, creador tuyo, Jacob, y formador tuyo, Israel, no temas, porque yo te redimí, te puso nombre, mío eres tú. Cuando pases las aguas yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, el Dios tuyo, soy el Santo de Israel, tu Salvador. ¿Sí se dan cuenta? Dios no nos está prometiendo que las cosas vayan a cambiar para bien. Dios nos está diciendo: van a pasar por aguas, van a pasar por fuego, pero yo estaré con ustedes. El fuego no les quemará. La prueba lo que va a hacer en ustedes es bendecirlos. Para nada toda esta prueba, para nada todo esto que está pasando es para destrucción de la iglesia, para nada es destrucción de nosotros. Al contrario, es para que nos afirmemos más en el amor del Señor, es para que nos afirmemos más en la identidad que como cristianos Él nos ha dado. Aquí está hablando acerca de Israel, pero nosotros como iglesia somos Israel. Somos la Israel espiritual, somos hijos también de Dios. Antes no éramos pueblo y estábamos desamparados, pero ahora somos pueblo, ahora somos familia de Dios, somos hijos de Dios. ¿Y qué padre va a desamparar a sus hijos? Ninguno, ¿cierto? Más adelante dice, afirmando nuevamente que Israel era esa nación que él había escogido en Isaías 44. Ahora pues, oye Jacob, siervo mío, y oye tú, Israel, a quien yo escogí, así dice Jehová, hacedor tuyo y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío Jacob, y tú, Jesulún, a quien yo escogí, porque yo derramaré agua sobre el sequedal y río sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos, y brotarán entre la hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. ¿Sabe que otro temor que nosotros tenemos no es tanto por nosotros, porque nosotros ya vivimos y nosotros tememos de pronto a lo que les va a tocar vivir a nuestros hijos? Pero aquí hay una promesa que usted debe tomar, y es que Dios va a derramar el Espíritu del Señor, el Espíritu Santo lo va a derramar y lo va a poner sobre sus hijos. ¿Sabe qué va a guardar a nuestros hijos? No es la educación que nosotros le demos,
no es el dinero en el banco que ellos vayan a retirar en 2 años, en 3 años, en 10 años. Eso puede pasar, eso puede darles un cierto confort, una seguridad, pero ¿saben qué es lo que va a hacer Dios con nuestros hijos? Los va a llenar de su Espíritu Santo. Esto es una promesa que yo recibí hace poco porque yo dije, me dejé llenar de ideas y de ataques del enemigo, creyendo que mis hijos iban a perecer, y Dios me dijo, no, si ellos tienen el Espíritu Santo, tú puedes estar tranquilo, y es una promesa que debemos reclamar para nuestros hijos, que ellos van a ser llenos del Espíritu Santo. Si nosotros no estamos, queda el Espíritu Santo con ellos. De pronto muchos de nosotros tememos, bueno, ¿y qué pasa si nosotros nos morimos? ¿Qué pasa si nosotros le faltamos a nuestros jóvenes, a nuestros niños? Hermano, la promesa es que Dios va a derramar el Espíritu Santo sobre ellos, y ellos van a estar fortalecidos en Dios solamente. Ellos van a recibir sustento de Dios, ellos van a recibir dirección de Dios, así nosotros no estemos, hermanos, porque no sabemos. Puede que sea por el coronavirus, o puede que sea por un accidente, o puede que sea por cualquier otra cosa, que los podamos dejar a ellos solos, pero no van a quedar solos, van a quedar amparados en la mano de Dios. Les quiero leer también Isaías 44:24, dice, así dice Jehová tu Redentor, que te formó desde el vientre, yo Jehová, que hago todo, que extiendo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo, que deshago las señales de los adivinos y enloquezco a los agoreros, que hago volver atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría. Yo, el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice a Jerusalén, serás habitada, y a las ciudades de Judá reconstruidas, y sus ruinas reedificaré. Hermano, ¿sabe qué nos está hablando el Señor acá? Que si nosotros perdemos algo, Dios lo va a restituir. Yo me acuerdo en una reunión de la iglesia cuando estábamos orando, que el Señor a través del pastor me dijo eso, que me iba a restituir, y uno dice, bueno, y con toda esta situación, ¿será que el Señor va a restituir? Claro que va a restituir. Es que Dios no se limita a las circunstancias actuales, Dios no se limita a las circunstancias que están atravesando el mundo para bendecirte. Y si Dios lo prometió, Él lo va a hacer, hermanos. A veces decimos, bueno, ¿y qué tal que si pierdo mi empresa? Dios va a restituir esa empresa. Dice la Biblia que no hay nada que hayamos dejado o que nos hayan quitado en esta tierra que no vaya a ser recompensado aquí en esta tierra y también en el cielo. Amén. Quiero leerles también Isaías 45, versículo 22. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Voy a leerles Isaías 46, versículo 5. ¿A quién me asemejáis y me igualáis y me comparas, para que seamos semejantes? El versículo 4 dice, y hasta la vejez yo seré el mismo, y hasta las canas os soportaré yo. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré. Ahí está una palabra de fidelidad de Dios. Hasta las canas, dice el Señor. El Señor va a ser siempre fiel con nosotros. El Señor no nos va a desamparar, no nos va a soltar, hermanos. Yo quería traer esto y dejarles la tareita de que ustedes lean Isaías y resalten esas promesas y las declaren cuando el enemigo venga a decir que los va a saquear, que los va a empobrecer, que los va a enfermar. Aquí está la respuesta. No porque yo soy siervo de Dios, no porque yo soy hijo de Dios, no porque Dios es grande, es fuerte. Él es mi redentor, Él es mi salvador. ¿Por qué voy a temer de lo que está pasando en el mundo? ¿Por qué voy a temer si se levanta inclusive el anticristo? ¿Por qué voy a temer si se levanta un gobierno que va a perseguirnos? ¿Por qué? ¿Por qué vamos a temer? Si finalmente si nos matan o si nos persiguen, si nos cierran las iglesias y hacen lo que tengan que hacer, es algo que ya estaba escrito. Pero nosotros tenemos una herencia, tenemos una esperanza, hermanos. Tenemos algo más allá de esta vida y que se llama la eternidad con Cristo. Así que el morir es ganancia también. Hasta el morir es ganancia en Cristo. Entonces quería dejarlos con esta tareita. Quería decirles que Gedeón, de su concepto de Dios y de su concepto de sí mismo, se levantó. Cuando él tuvo la revelación con miles de dudas, ustedes van a leer más adelante que él puso unas señales para saber si Dios
efectivamente lo había escogido, si efectivamente Dios le iba a dar la victoria. Puso muchas señales y a veces como que Dios tiene paciencia con nosotros porque se acuerda que somos polvo, dice la Biblia, pero todas esas señales se cumplieron. Y Gedeón se sobrepuso a su bajo concepto de sí mismo y renovó su mente a través de lo que Dios le había dicho. Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y yo también quiero hacer una invitación para que los que no creen en Jesús, para aquellos que están en este tiempo como Gedeón, de pronto allá en la cueva, tratando de cómo sobrevivir, tratando de que no les roben, de que no les quiten. Todo esto son circunstancias que te quieren llevar a conocer a un Dios que es real. Lo que leemos aquí en la Biblia no es solamente palabras, es un Dios real, es un Dios que salva, es un Dios que provee. Así que yo también les extiendo la invitación a aquellos que se están conectando por primera vez, que tal vez en este tiempo han sentido mucho temor, como lo tenía Gedeón, como lo tenía el pueblo de Israel en cautividad. Tenían mucho temor, pero todo ese temor se va a ir cuando cambiamos nuestro concepto de Dios. Dios no es un Dios que está lejos, Dios no es un Dios que no le importa nuestra situación. Dios es un Dios que está cerca y que trae respuesta a nuestra oración. Así que yo le invito a que renueve su mente, a que renueve su corazón con la palabra de Dios, a que vuelva a confiar en Dios, ese Dios todopoderoso. Él le va a dar las herramientas, Él le va a dar las estrategias para salir adelante. Él le va a dar la libertad que usted de pronto no tiene en este tiempo. Y le invito a que me acompañe en una corta oración para terminar. Quiero concluir con esta canción nuevamente y pedirle al Señor que nos libere de todas esas cosas. Pedirle al Señor que nos libere de ese espíritu de control y de temor que muchas veces desdibuja lo que realmente es Dios. Amén. Padre amado, te doy gracias. Yo le invito a que usted ore en su casa. Y si he tenido pensamientos de temor, de angustia, de incertidumbre, yo le invito a que usted levante sus manos ahí y le diga al Señor: Señor, tú tienes el control no solo de mi vida, sino de lo que está pasando, Señor. Para ti, Señor, como dice Isaías, los pueblos, Señor, son como nada, Señor. Los poderosos de esta tierra son como nada. Dice la Biblia que todas las naciones para Él son como la gota que escurre de un cubo de agua congelado. Eso es todo lo que nos atormenta a nosotros. Para Dios es algo muy simple. Nosotros vemos a Goliat desde nuestra posición y decimos: uy, Goliat es grande. Pero cuando lo vemos con ojos de fe, con los ojos de Dios, Goliat no es nada. Las circunstancias actuales no son nada que nos puedan detener. Así que si el enemigo ha querido venir a través de pensamientos a decirte que no puedes, que no vas a poder sustentar a la familia, que no vas a poder recuperar tu trabajo, que ya te tocó morir así, conformarte con lo que dice la televisión, conformarte con lo que dice la Organización Mundial de la Salud, conformarte con menos, es derrota para nosotros. Nosotros hoy rechazamos, Señor, en el nombre de Jesús, toda mentira que hemos creído, Señor, de nosotros mismos y de ti, Señor. Perdónanos. Perdónanos, Señor, porque a veces no entendemos, Señor, tu gran amor, Dios. Y a través de Isaías, tú nos dices, Señor, que nos amas, que somos tus siervos, que no nos vas a dejar, que no nos vas a desamparar. Si se cerró un negocio, esto lo pone Dios en mi corazón, si se cerró algo, Dios lo va a restituir, pero en el momento Dios va a ser tu sustento. Esto Dios lo va a restituir, hermanos. Esto Dios no se va a quedar con nada. Si han habido cosas injustas, Dios no se queda con nada, hermanos, tranquilos. Descansen en que Dios es justo, descansen en la verdad de que Dios puede salvar y quiere salvar. Y puede y lo va a hacer. Hoy rogamos, Señor, a ti que seamos libres, Señor,
de toda opresión, de toda mentira que hemos creído, Señor, también acerca de ti, Dios. Lo que quiere hacer el enemigo es desdibujar la imagen de un Dios bueno, de un Dios todopoderoso, de un Dios fiel. Y por más que sean duras las circunstancias, dice tu palabra, Señor, que así atravesemos el fuego no nos quemará. Saldremos victoriosos de ese fuego, de esa prueba, Señor. Y hoy te damos alabanza y gloria a ti, Señor. Tú que transformas, Señor, los mares, Dios, que tienes en tu mano, Señor, el círculo de la tierra, Dios. A ti clamamos y te pedimos, Señor, que nos ayudes, que nos des la fuerza, Señor, el valor para seguir adelante, Dios, para no bajar nuestros brazos, para no dejar nuestra fe, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, gracias, Señor. Toda lengua te confesará, Señor. Todas las naciones se postrarán delante de ti. Sabemos cuál es el fin, Señor, de los malos, pero también sabemos cuál es el fin de los justos, Señor. Y es que tú no los desamparas, Dios. Gracias, Señor. Gracias te doy por esta palabra, por este mensaje, Señor, que tú has traído a nuestro corazón en esta noche, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Te alabamos y te bendecimos, Padre. Amén. Y amén. Bien, hermanos, pues esa es la palabra que teníamos como familia. Mi familia no me pudo acompañar en esta noche, pues están haciendo otras cositas por ahí. Pero fue el sentir que Dios colocó en nuestro corazón, darles una palabra de aliento, de ánimo, de confianza. Tenemos a un Dios grande alrededor de nosotros y no nos ha dejado, amén. Entonces me queda pues invitarlos a que el viernes nos sigamos conectando a través de la palabra que nos entregan nuestros pastores. Los domingos tenemos 3 transmisiones, una a las 10 de la mañana para toda la familia. También tenemos una clase muy especial para los niños, para que se conecten a partir de las 11:30. Y los jóvenes vamos a tener una charla bien interesante acerca del tema pues que veníamos tratando de esta serie de si un cristiano debe ir a la universidad. Pero en esta ocasión pues vamos a tener una entrevista con 2 personas de testimonio de la iglesia que atravesaron pues ese proceso de universidad, que fueron de testimonio, que nos van a compartir sus experiencias. Vamos a tratar de resolver dudas y preguntas que ustedes tengan. Entonces los invitamos también a las 12 del mediodía el domingo, ¿vale? Me encantó verles, saludarles, esperar pues que la palabra de Dios de verdad cause un efecto de fe en nosotros y que de aquí en adelante tengamos el valor, la valentía de salir adelante como lo hizo Gedeón, de conquistar, de no dejarnos vencer por las circunstancias. Bueno, un saludito a todos los chicos que están por ahí con sus papás, los quiero mucho, espero verlos pronto, y los niños también el sábado a las 3 de la tarde los esperamos para una clase muy especial que está bien preparada para ustedes. Bueno, saludos a todos, nos vemos más adelante. Gracias.